Amigos, regresamos a Argumentos. Gracias por seguir en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. Seguimos conversando con Giulio Cellini, pues hemos venido abordando el panorama político nacional. Vamos ahora, Giulio, a hacer un enlace con nuestra compañera de labores, Soriemi González. Soriemi, pues ha también conversado el impacto que tiene el tema de las relaciones internacionales y las relaciones políticas de Venezuela con otros países por el tema comercial y también con el tema aéreo. Veamos. Saludos Rosa y a toda la audiencia de Argumentos a esta hora con la visión de Tiziana Policé, la segunda vicepresidenta de Fede Cámaras, comentando cómo el tema de la reducción en un 50% de las frecuencias aéreas ha afectado a diferentes sectores y esto en torno a las relaciones de Venezuela con otros países desde agosto de este año. Veamos. Algo que también señalamos con extrema preocupación es que desde agosto ha habido, por ejemplo, una reducción de más del 50% de las frecuencias aéreas. Aquí esto prácticamente ha derrumbado los esfuerzos del sector privado en materia de servicios de exportación. Los servicios de exportación más conocidos, sin duda que es el turismo. Eso fue un golpe duro en agosto o septiembre para el turismo, pero también para todos los esfuerzos que se venían haciendo para restablecer Venezuela como destino, por ejemplo, de intervenciones quirúrgicas. Nosotros éramos un importante, digamos, destino para Colombia, las islas del Caribe, en materia de intervenciones quirúrgicas. Otro aspecto importante también es el educativo. También éramos destino de posgrados, de doctorados, pero todo eso requiere de las frecuencias aéreas, por lo menos las que teníamos antes. En este momento tenemos una reducción importante y ahí, evidentemente, también en la Asamblea hicimos un llamado que era importante retomar y que tuviéramos claro que hay ciertas decisiones que tienen que tomarse con bastante más calma, porque se venía haciendo un esfuerzo importantísimo, insisto, del sector tecnológico, educativo, de salud y de turismo, y las frecuencias aéreas para eso son indispensables. Es necesario que nos adaptemos a los tiempos que exige el país. Las relaciones nuestras con el gobierno son frecuentes, fluidas, respetuosas, pero a veces no lo efectivas o lo rápidas que nosotros necesitamos que sean. Y yo creo que el país está reclamando una mayor rapidez. Destacaba que es necesario que las decisiones del gobierno en torno a las relaciones con otros países se tomen con mayor calma y sabiduría, considerando que desde la Asamblea Nacional se instó a romper las relaciones diplomáticas, consulares y comerciales con España en un acuerdo que se aprobó el 8 de octubre. Con esta información regresamos contigo, Rosa. Gracias a nuestra compañera Soriemi González. El tema político y cómo influye en lo económico, cómo influyen también las relaciones de Venezuela, las relaciones diplomáticas, además cuando desde lo político se exige o se pide que se revisen el tema también de las relaciones comerciales. El sector privado, el sector comercial, emprendedor, empresarial, ha exigido que se separen estos dos temas, lo político de lo económico, de esas relaciones comerciales al menos, que se mantengan vigentes. Pero bueno, hemos visto en los últimos años que lamentablemente este problema político pues ha venido incidiendo en lo económico, en lo comercial y en las relaciones de Venezuela pues con distintos países de nuestro continente y del mundo. Es que es indisoluble, Rosa, digamos, la política económica de la política en la mayoría de los países del mundo, salvo algunas excepciones. Tenemos, por ejemplo, el caso peruano, por ejemplo, en el que por un lado va la política económica que dirige el Banco Central, que es inmutable, y es uno de los países que reporta mayores índices de estabilidad económica, por lo menos en América Latina, y crecimiento económico sostenido, pero es uno de los países desde el punto de vista político más inestable. Pero en el caso venezolano es indisoluble realmente la realidad política y factores como la propia incertidumbre en el orden político o en el devenir político genera distorsiones económicas también, como el diferencial cambiario que vemos en los actuales momentos y que quien se ve más afectado es precisamente el empresario. Por supuesto que también ahí hay especulación y hay gente que se aprovecha de eso y entonces la cuestión se complica aún más. Pero lo que quiero decir es que lo que pasa en la política, la incertidumbre en torno a la política genera efectos inmediatos en el devenir económico. No solamente por el comportamiento de los distintos sujetos que intervienen en la economía, sino también porque otros actores externos que pretendían
digamos, o que estaban ya iniciando procesos para invertir en nuestro país, entonces se ven pues forzados de alguna forma a dejar eso en una especie de situación de suspenso hasta tanto no se resuelva o no se dilucide al menos el tema político, ¿no? Hacia dónde va. Y desafortunadamente los esfuerzos que se venían haciendo, como lo mencionamos en el segmento anterior, lamentablemente se ven realmente puestos en riesgo a partir de lo que está pasando en la situación política después del 28 de julio, con, digamos, la incertidumbre en torno al 10 de enero que existe en parte importante de la sociedad venezolana, a pesar de que algunos creemos que no hay elementos objetivos para pensar que ese día puede pasar algo diferente a lo que está planteado en los actuales momentos. Pero esa incertidumbre en torno a ese día Obviamente afecta claro, lo y lo que económico. puede pasar ese día en términos, digamos, de, bueno, de Expectativas. expectativa, ¿qué irá a pasar? Se pregunta la gente. Entonces, tú dices, bueno, esta incertidumbre genera problemas, pero también el hecho pues de que se juramente Maduro, como está previsto y como seguramente va a pasar el 10 de enero, va entonces a generar, a fortalecer la discusión en torno a la legitimidad y todo eso lo que hace es elevar el volumen de la situación política y de la crispación que confronta el país y eso lamentablemente desde el punto de vista económico es totalmente inconveniente, pero es inevitable. Es decir, es el desarrollo, el curso normal de los acontecimientos que está planteado y que no vemos en este momento que pueda tener una, digamos, una variación en lo que se proyecta de Una aquí a enero. discusión, Julio, que vimos en el pasado y que vimos cómo afectó a Venezuela aislándola del escenario internacional. Sin embargo, Venezuela ha buscado la forma de tener nuevos socios y aliados estratégicos, por ejemplo, estrechar lazos con otros países, quizá no tan cercanos, ¿no?, de Occidente, pero sí, pues ha mejorado e incrementado sus relaciones e intercambios comerciales con China, con Rusia, con Turquía, con España, en medio de un proceso de negociación también, ¿no? Que decía también Tiziana Polese, la segunda vicepresidenta de Fede Cámaras, que es importante además que este tipo de temas políticos no incidan o no vayan a afectar lo que se ha venido avanzando en cuanto al tema de vuelos aéreos, en cuanto al tema de intercambio comercial. Bueno, es que también ha habido mucha desproporción en la manera en la que se ha llevado adelante el proceso digamos, la forma en la que se ha llevado adelante todo el proceso de relacionamiento con los actores políticos internacionales particularmente, y eso lo que ha generado desafortunadamente es una, o sea, porque las relaciones internacionales de Venezuela se han llevado desafortunadamente al asunto íntegramente político. No ha habido forma, no ha habido manera de llevar adelante una relación basada, y por eso es que Venezuela no encaja en el Mercosur, no logra encajar tampoco en los BRICS, que son organismos multilaterales enfocados fundamentalmente en el tema económico, y Venezuela no logra encajar en ellos porque siempre ha tenido una visión de que la integración regional y la integración en mecanismos multilaterales responde a elementos políticos, a razones políticas, y no es ese el caso. Entonces, bueno, hay que avanzar hacia una política mucho más responsable en términos pues, de cómo se lleva adelante las relaciones internacionales. Hace unos años atrás, en una Venezuela con mejores indicadores económicos, en los inicios de la Revolución Bolivariana con Hugo Chávez, quizá en su época dorada, con el resurgimiento o el afianzamiento de los países miembros del ALBA, pues se logró, ¿no?, aquella integración que era ideológica y que también les estaba dando resultados en materia económica, con grandes proyectos, con Brasil, la potencia suramericana, Luis Ignacio Lula da Silva del lado de Hugo Chávez, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, pero digamos todo ese auge de la izquierda y también la forma en la que esas relaciones y estos mecanismos de integración pues han venido ocupando su espacio y su agenda, pues digamos, no es el mismo, no es la misma fotografía de hace unos años atrás, obviamente. Tenemos que ir a una pausa, ya está sonando la musiquita, al regreso seguiremos conversando sobre Venezuela en el escenario internacional y también las expectativas que hay respecto a las elecciones en Estados Unidos. Esto y otros temas al regreso.